Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el informe especial de resumen del 2021 y las perspectivas para 2022. Así que bueno, arrancamos con el resumen de 2021. Miren lo que fue el recorrido que tuvo el Standard & Poor's durante el año pasado. Así que mientras ustedes ven este recorrido alcista de 28,7% de suba del Standard & Poor's, déjenme contarles que durante 2021 comenzamos el año con una irrupción de manifestantes a favor de Trump en el Capitolio de Estados Unidos, que apoyaban a Donald Trump, que había perdido las elecciones, apenas a 2 semanas de que asumiera Biden, que finalmente asumió el 20 de enero. Después, otra cosa que tuvimos en enero también fue el Brexit, que finalmente, después de tanto tiempo y de tanta diplomacia y confusiones que hubo en el medio, Inglaterra, o mejor dicho, Gran Bretaña, salió de la Unión Europea. Después tuvimos el bloqueo del Canal de Suez. El Canal de Suez, que es justamente una arteria muy importante donde pasa un porcentaje importante de barcos y del comercio mundial, fue bloqueado durante varios días por un barco, así que también eso obstaculizó el comercio mundial. Después, otra cosa interesante que pasó durante enero fue la manipulación de acciones de empresas que estaban casi quebradas por usuarios de Reddit. Si se fijan en informes anteriores, los informes de principio de año, hablamos de GameStop, hablamos de AMC, hablamos de Nokia en aquella época. Después, en febrero, estuvo la quiebra de Archegos Capital, que era un fondo de inversión bastante importante que se apalancaba también, y bueno, le salieron mal algunas estrategias y bueno, terminó quebrando. También durante 2021 tuvimos euforia en criptomonedas y en SPACs, sobre todo la primera parte del año hubo bastante euforia en las SPACs, que ya hemos hablado también de que son vehículos especiales de inversión, que básicamente son empresas que salen a cotizar al Standard & Poor's sin modelo de negocio, son prácticamente cáscaras vacías que tienen como único objetivo salir a cotizar a bolsa, levantar capital y adquirir alguna empresa que no cotiza en bolsa, y esa es una manera como de llevar a una empresa que no cotiza en bolsa a cotizar en bolsa de una manera, digamos, más barata que lo normal que suele hacer una empresa, que es obviamente ser una empresa privada, una empresa de capital cerrado, una sociedad anónima de capital cerrado. Mientras va creciendo, después en algún momento se contacta con algún banco de inversión o incluso puede hacer el proceso por sí sola, busca inversores y termina saliendo a la bolsa. Las SPACs, digamos que un poco invierten ese proceso y bueno, obviamente que es puramente especulativo porque la empresa sale a cotizar sin modelo de negocios y tal vez incluso sin la obligación de adquirir alguna empresa o incluso sin tener alguna empresa a la vista. Así que imagínense lo especulativas que son las SPACs. Durante 2021 vimos bastante ebullición, bastante actividad en las SPACs. Ahí nos daba a entender que podíamos estar entrando en un mercado eufórico, si es que esa euforia que se veía en este tipo de vehículos de inversión se propagaba al resto del mercado. Afortunadamente no fue así, así que eso simplemente quedó como un episodio de euforia localizado solamente en este tipo de instrumentos y afortunadamente no se propagó al resto del mercado. Después tuvimos la variante Delta y obviamente ya llegando a fin de año la variante Omicron del COVID-19. Tuvimos los problemas energéticos en China luego de que prohibió momentáneamente la importación de carbón desde Australia. También tuvimos en Europa problemas energéticos, sobre todo problemas con el gas, que provocaron muchas subas en los precios de la energía, tanto del gas, del carbón y del petróleo, porque por supuesto cuando no hay gas o no hay carbón, como le pasó a China, que se quedaron sin carbón, el petróleo se utiliza como combustible de último recurso para generar energía. Después obviamente tuvimos cuarentenas intermitentes en países desarrollados, tanto por la variante Delta como también ahora por la variante Omicron. Sobre todo hemos tenido cuarentenas intermitentes más que nada en países europeos, aunque también en Australia y Nueva Zelanda. Siguió por supuesto la tensión política en Taiwán, porque China planea recuperar Taiwán
para 2049, que se cumplirían los 100 años de que Mao tomó el poder en China, se cumplirían los 100 años del Partido Comunista que está el Partido Comunista en el poder en China, así que ahí hay un frente de conflicto importante para las próximas décadas por lo menos. También tuvimos el conflicto de Israel con la Franja de Gaza, donde desde la Franja de Gaza le lanzaban misiles que eran detenidos por el escudo antiaéreo de Israel. También tuvimos inflación alta en Estados Unidos, llegó a ser casi del 7% anual la inflación de Estados Unidos. Después otro hecho que sucedió fue que los talibanes recuperaron el poder en Afganistán apenas Estados Unidos dejó el país, y rápidamente durante las próximas semanas comenzaron a registrarse nuevamente violaciones a los derechos humanos, sobre todo por supuesto con lo que respecta a la libertad y a los derechos de las mujeres. Así que bueno, a pesar de que en un principio parecía que los talibanes volvían al poder, pero que no iba a volver todo exactamente para atrás, bueno, parece que eso está sucediendo. Bueno, también tuvimos la quiebra de Evergrande, que es la segunda mayor empresa inmobiliaria de China. Ya parece que va a ser el colapso de la empresa, va a ser un hecho, pero el gobierno chino lo que está tratando de hacer es que sea, digamos, aunque parezca un poco contradictorio, que sea un colapso ordenado, o sea, que la empresa quiebre, porque para el gobierno chino sentaría un mal precedente que rescaten a una empresa que tomó malas decisiones, porque sentaría las bases para un riesgo moral, para que otras empresas, para que otros ejecutivos de otras empresas chinas hicieran lo mismo, ante la idea de que, bueno, si se equivocan, si les sale bien, van a ganar muchísimo, y si les sale mal, el gobierno los va a rescatar. Entonces el gobierno chino no quiere sentar ese antecedente, entonces parece que va a dejar quebrar a Evergrande, pero obviamente salvará a los damnificados, a los que han comprado departamentos. Obviamente también otras empresas inmobiliarias chinas, cuando se supo lo de Evergrande, también manifestaron problemas, así que a pesar de que no es algo que tenga la capacidad para llevar a China a una recesión, ni tampoco tiene la capacidad de contagiarse al sector financiero y al resto de la economía china, bueno, obviamente que es un problema que ha despertado bastante pesimismo y bastante alerta con respecto a las inversiones en empresas chinas, que obviamente también eso fue acompañado por el aumento de las regulaciones. O sea, Xi Jinping comenzó a hablar un poco de un concepto que él llama prosperidad común, que vendría a ser algunas políticas que quiere llevar adelante el Partido Comunista Chino, de redistribución de la riqueza, de bajar la brecha entre ricos y pobres, de demandar a las empresas chinas más grandes que, bueno, compartan un poco la prosperidad que están teniendo. Si buscan en Google Common Prosperity Xi Jinping, van a ver que bueno, que ya viene hablando desde hace un tiempo de esto. Parece que ahora ya se han puesto manos a la obra, a empezar a presionar un poco a las empresas chinas y a los grandes empresarios chinos para, bueno, intentar bajar un poco la desigualdad que hay en China. Después obviamente tuvimos el tapering de la Fed, que finalmente arrancó el pasado mes de noviembre, y anuncios de tasas, de suba de tasas para 2022, donde parece que, aunque sea una vez, la Fed va a subir las tasas. Obviamente las tasas están en cero, a lo sumo la pueden subir a 0,25 o a 0,50, no sería la gran diferencia con respecto a cómo están ahora, pero bueno, ya el hecho de empezar a ver la tendencia de la política de tasas de la Fed al alza ya sienta un precedente para, digamos, o por lo menos un cambio de tendencia con respecto a lo que venía haciendo la Fed desde que comenzó el COVID en febrero de 2020 hasta ahora. Y bueno, a pesar de todo esto que les acabo de mencionar, el Standard & Poor's subió 28,7% durante el año pasado, 28,7% en dólares. Hubieron, por supuesto, muchas empresas de las que hablamos acá que estuvieron mejor que el Standard & Poor's. Apple, por ejemplo, subió 34%, Google subió arriba del 60%, Microsoft arriba del 50%, Nvidia ni que hablar, subió 115%, y después hubo otras como Facebook, por ejemplo, que no llegaron a ganarle al Standard & Poor's, estuvieron arriba durante bastante
digamos, durante una gran parte del año y después como que se vino abajo por más que nada, no tanto por fundamento, sino por sentimiento negativo. Amazon fue una de las más flojas, subió bastante poco y no es la primera vez que le pasa esto. Amazon está en este momento en un proceso de mucha inversión de capital, o sea, en este momento Amazon está reinvirtiendo prácticamente todo lo que genera en infraestructura, en toda la infraestructura de logística, en infraestructura también de Amazon Web Services. No es la primera vez que pasa que las ganancias de Amazon se ven un poco resentidas porque también está reinvirtiendo mucho. Entonces, bueno, también fue una empresa bastante floja durante el año pasado, pero obviamente eso no quiere decir que sea una mala inversión, mucho menos durante este año, donde ya tendríamos que empezar a ver un poco los efectos en el balance de lo que han sido las inversiones que ha realizado durante el año pasado. Y bueno, también Globant, por ejemplo, anduvo muy bien, arriba del 40% de suba. Mercado Libre, por el contrario, bastante floja, o sea, también había arrancado muy bien y después se desinfló bastante, cayó bastante. Ahí hay que reconocer que la gerencia tomó algunas decisiones bastante cuestionables, o sea, no gustó que Galperín, o sea, que la gerencia de Mercado Libre emitiera acciones y no aclarara muy bien para qué iba a usar ese capital, porque tampoco se lo veía como algo muy necesario. Después, bueno, se dijo un poco que era también para, al igual que lo está haciendo Amazon, que también era para incrementar toda la red de logística de Mercado Libre, porque se sigue expandiendo por Latinoamérica. Pero bueno, hemos tenido resultados bastante mixtos en un tremendo año del Standard & Poor's y de las acciones en general en Estados Unidos. Y por supuesto no faltará quien viendo este video diga que bueno, todo esto en realidad es por la Fed, como se suele decir, como se decía también durante la década anterior, que en realidad no es esto tanto que suben las acciones, sino que la Fed inyecta dinero. Yo sinceramente no entiendo, o sea, no entiendo por qué hay gente que afirma que, por ejemplo, la suba de 2021 pudo haber sido por la Fed, o subas de años anteriores también hayan sido gracias a que la Fed inyecta dinero en el mercado. Primero porque la Fed no compra acciones, compra bonos del tesoro y bonos hipotecarios. Después porque, o sea, los datos no lo corroboran. O sea, si yo me fijo acá y veo la hoja de balance de la Fed en azul y el Standard & Poor's en negro, lo que veo es que 2017, que fue el primer año de Trump en la presidencia, el Standard & Poor's subió 21% y como ven acá la hoja de balance de la Fed ni se movió. Después en 2018 es verdad que tuvimos un año ligeramente negativo del Standard & Poor's, mientras que la hoja de balance de la Fed se reducía, pero difícilmente puede atribuirse ese menos 4% que tuvo en 2018 el Standard & Poor's a la Fed, porque, bueno, primero porque hasta octubre el Standard & Poor's, como ven acá, llegaba en récord histórico, y después que, bueno, el último trimestre del año de 2018 fue bastante raro. Es verdad que la Fed subió las tasas de interés, pero también sucedió que hubo fondos de inversión bastante grandes que cerraron y liquidaron sus posiciones y generaron mucha ventas de acciones que iban liquidando sus posiciones. Así que, bueno, es muy difícil. O sea, es tan difícil que yo pueda demostrar que la baja de 2018, la baja del último trimestre de 2018 fue por ventas de fondos de inversión, como demostrar que en realidad fue por suba de tasa de la Fed. O sea, puede haber sido un poco de todo. Pero después tenemos 2019, que fue uno de los años más alcistas del Standard & Poor's, con un 31,5% de suba, y vean cómo las acciones subían con la hoja de balance de la Fed bajando. Obviamente, si uno mira después del COVID, ve la hoja de balance de la Fed subiendo mucho y el Standard & Poor's parece que la va siguiendo bastante de cerca, pero recordemos que correlación no implica causalidad. O sea, que se muevan en la misma dirección no quiere decir que una sea causa de la otra. O sea, los datos, por lo menos a mí no me corroboran que la Fed pueda, o sea, que el accionar de la Fed con respecto a lo que hace con los quantitative easing pueda tener un efecto decisivo y determinante en lo que va a ser el comportamiento de las acciones en el mercado. Sinceramente no entiendo por qué a veces cuesta tanto creer que las acciones suben, porque aumentan las ganancias de las empresas. O sea, como ya lo hemos dicho muchas veces acá, las acciones se mueven descontando
las ganancias que los inversores, el consenso de los inversores considera que van a tener las empresas durante los próximos 12 a 24 meses cuando estamos en un mercado alcista. Entonces, ¿qué pasó durante el año pasado? Que las ganancias de las empresas que fueron mostradas en sus balances trimestrales crecieron. Entonces eso a la larga, obviamente, como las ganancias de las empresas son justamente el cash flow del accionista, o sea, cuando uno calcula el cash flow del accionista, que es lo que en definitiva le da valor a la empresa, si las ganancias de las empresas crecen, crece el cash flow del accionista, por lo tanto, crece el valor de la participación que tiene el accionista en la empresa, y eso son justamente las acciones, las porciones en las cuales está dividida la empresa. Entonces, si crecen las ganancias de las empresas, crece la ganancia del accionista y la empresa vale más, tarde o temprano, el valor de las acciones en el mercado va a seguir el aumento, o sea, la tendencia que van siguiendo las ganancias de las empresas. Ya sabemos que a corto plazo las acciones se mueven bastante por sentimiento inversor, bastante por azar, pero a largo plazo el movimiento de las acciones debería reflejar el cash flow del accionista, porque justamente es lo que le da valor a las acciones de las empresas. Y bueno, volviendo entonces al gráfico del Standard & Poor's, a ver, lo que podemos decir es que a pesar de todo lo que enumeré que sucedió durante el año pasado, lo cierto es que fue un año de muy baja volatilidad en Wall Street, o sea, 2021, a pesar de todo lo que nuestra cabeza nos haya podido decir a lo largo del año pasado. Fue un año de muy baja volatilidad, o sea, tengamos en cuenta incluso que hace desde septiembre de 2020 que no tenemos una baja cercana al 10% en el Standard & Poor's desde los máximos. Entonces, si por ejemplo durante este año nos hemos sentido tal vez nerviosos, tal vez durante esta toma de ganancia, que fue la toma de ganancia más importante que hubo en el año, tal vez acá durante la última parte del año con la variante Omicron, con la volatilidad que vemos acá que hubo fuerte con respecto a las velas estas que vemos acá, que hubo bastante volatilidad durante el mes de diciembre, tal vez nos hayamos sentido un poco nerviosos, pero bueno, eso es más que nada sentimiento inversor, es el sentimiento inversor que tal vez nos contagia y nos hace ponernos un poco nerviosos, pero la verdad es que todo lo que enumeré recién, todo lo que pasó durante el año pasado y todos los movimientos que pudieron tener las acciones, sobre todo movimientos bajistas que pudieron tener las acciones que tal vez nos pusieron nerviosos, fueron básicamente el resultado de falsos miedos. Y vuelvo a repetir, o sea, ¿qué es un falso miedo? Un falso miedo es la respuesta del mercado ante un hecho negativo, temporal, que no tiene la capacidad de llevar a Estados Unidos y a las principales empresas de todo el mundo a una recesión. Entonces, todos los hechos que yo mencioné fueron, porque si hablamos de la variante Omicron, todavía es un problema que está vigente, son problemas que están afectando o pueden afectar negativamente a la economía de los países, obviamente a que afectan el sentimiento de los inversores, puede ser que afecten incluso la política, pero más que nada puede ser que afecten la actividad económica de los países si hay algún tipo de cuarentena, pero la verdad es que incluso con la variante Omicron, que es una variante más contagiosa, no es un problema que parezca ser lo suficientemente importante como para llevar a Estados Unidos, a Europa, al sudeste asiático a una recesión, y por lo tanto son falsos miedos. Entonces, nuevamente, como les decía acá durante esta toma de ganancia, durante esta pequeña corrección que hubo en el mercado, o sea, cuando vienen las bajas, cuando vienen estos días así de mucha volatilidad en el mercado, obviamente lo primero que tengo que consultar es decir, bueno, a ver, ¿por qué hay volatilidad en el mercado? ¿Por qué está bajando el mercado? Me meto en el Wall Street Journal, me meto en las páginas web financieras, me meto en Bloomberg, me meto incluso en Twitter, me meto en cualquier red social en donde pueda encontrar información financiera, a ver a qué se le atribuye la volatilidad, a qué se le atribuye la baja que están teniendo las acciones. Bueno, seguramente no me va a costar demasiado encontrarlo, porque con solo meterme a los portales de información financiera o incluso a Twitter, que circula bastante información financiera ahí, lo voy a encontrar. Entonces, en el momento en que conozco bien a qué se le atribuye la baja de las acciones, la volatilidad de las acciones, lo primero que me pregunto es eso. Bueno, a ver,
pongamos esto en escala con respecto a el tamaño de la economía de Estados Unidos, con respecto al tamaño de la economía de Europa, que es similar a la de Estados Unidos, con respecto a la economía china también. O sea, ¿puede esto, lo que está sucediendo, por ejemplo, la variante Omicron, llevar a Estados Unidos, a Europa, a una recesión? ¿O es simplemente un sentimiento negativo, hay mucha incertidumbre y por eso las acciones están bajando y por esa razón sería señal de compra? Bueno, todo lo que pasó durante 2021 fueron todos falsos miedos, porque la economía de Estados Unidos creció, la economía del mundo creció y todo parece que va a seguir creciendo a lo largo de este año. Entonces, eso es lo que yo me tengo que preguntar. Porque, a ver, por ejemplo, con respecto a la variante Omicron, ¿por qué la variante Omicron es un falso miedo? A ver, en primer lugar, porque como humanidad ya hemos aprendido a convivir con el COVID sin cerrar definitivamente las economías como pasó en 2020. Y además el virus tiende a suavizarse, o sea, el coronavirus es un virus que para poder sobrevivir tiende a suavizarse. No es porque el virus piense, bueno, quiero sobrevivir, entonces me voy a hacer más suave. Pero pensemos, por ejemplo, el virus del ébola tiene una tasa de mortalidad muy alta, creo que es más o menos del 50%, o sea, una de cada 2 personas que se enferman de ébola mueren. Entonces, ese virus es un virus que no se contagia, no se puede contagiar muy rápido porque mata a la persona en poco tiempo, entonces no le da tiempo a la persona contagiada para propagar el virus. Entonces, aquellos virus que se propagan más son aquellos virus más suaves, con lo cual la persona que lo tiene al virus puede hacer casi vida normal o tal vez ni siquiera se da cuenta que está portando el virus. Entonces, por lo tanto, también tiene que ser virus de muy baja mortalidad. Entonces, el coronavirus sigue esa misma tendencia, sigue esa misma trayectoria. Es un virus que tiende a suavizarse para poder sobrevivir. Entonces, tengamos en cuenta que las variantes, si es que surgen nuevas variantes a lo largo de este año del COVID, deberían ser variantes cada vez más suaves hasta tender a lo que sería una gripe común, porque es básicamente lo que hace el virus para sobrevivir. O sea, aquellas variantes del COVID que fueran más mortales no se propagarían tanto y por lo tanto, gracias a las vacunas incluso, terminarían en algún momento desapareciendo. Las únicas variantes que podrían llegar a persistir son aquellas variantes que sean lo suficientemente suaves para que las personas que, por ejemplo, que no están vacunadas y que portan el virus puedan portarlo sin tal vez tener síntomas y por lo tanto pueden propagarlo. Entonces, cuesta creer que la variante Omicron o las variantes sucesivas que puedan venir podrían justificar volver a cerrar las economías del mundo como fue durante 2020, que se cerraron completamente, se afectó completamente todas las cadenas de suministro, toda la producción mundial. Entonces, tanto la variante Omicron como posteriores variantes que puedan surgir no tienen el poder como para llevar ni a Estados Unidos ni a ninguna región importante del mundo a una recesión. Y obviamente también está la cuestión de que de lo que más se habla día a día es de coronavirus, es de COVID. Entonces es imposible que cualquier información que estemos manejando sobre el COVID no esté en los precios. O sea, cualquier información que nosotros sepamos sobre la variante Omicron, sobre su mortalidad, sobre los casos, etcétera, etcétera, sobre potenciales nuevas variantes, sobre lo que sea, ya está en los precios, porque es de lo que más se habla en todo el mundo. Entonces, es información que circula de manera gratuita y de manera muy rápida a lo largo del mundo. Entonces, es muy difícil que no haya personas en todo el mundo ya tomando decisiones de comprar o de vender, haciendo ponderaciones a futuros, a ver si esto es capaz de afectar la economía, qué sectores de la economía va a afectar, cómo los va a afectar. O sea, es información que circula muy rápidamente y es información muy abundante. Por lo tanto, sería ingenuo por parte nuestra creer que hay información con respecto al COVID que no está incorporada en los precios, que nosotros podemos saber algo con respecto al COVID que no esté incorporado ya en los precios de las acciones. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, así como están las cosas, el 2022 se plantea como un año que va a ser positivo para las acciones, no tan positivos como el 2021, pero sí seguramente va a ser positivo, incluso con la existencia de variante Omicron o de sucesivas variantes, porque lo cierto es que este es tal vez el mejor contexto posible para un mercado alcista. O sea, el contexto de 2021
y tengámoslo como referencia, si estuvimos todo el 2021 en el mercado y estuvimos mirando el mercado, el contexto que vimos durante 2021 fue el mejor contexto posible para un mercado alcista. ¿Por qué? Porque fue un contexto donde las acciones subieron 28,7% medidas por el Standard & Poor's, pero todo el tiempo la suba estaba cuestionada, estaba puesta en duda, el mercado estaba escéptico, la continuidad del mercado siempre se discutía. Entonces, eso lo que me provoca es que las acciones suban sin que se genere euforia, sin que el sentimiento de los inversores se ponga eufórico, a pesar de que tuvimos algunos episodios en criptomonedas, en las SPACs, pero en general, con las acciones en general, el mercado no se puso eufórico, más bien todo lo contrario. Durante este mes y medio que duró esta corrección, esta pequeña corrección de mercado, me sorprendió muchísimo ver todo lo que había subido el Standard & Poor's, las acciones durante el año, y ver que ante una baja de 3, 4, 5% el mercado se pusiera tan escéptico, tan pesimista. O sea, por un lado te llama la atención porque parece que los inversores no tienen memoria y no se dan cuenta de todo lo que habíamos subido durante 2021, pero por el otro lado te alegra porque vos decís, bueno, mientras esta sea la mayoría del mercado, mientras este sea el comportamiento que tengan la mayoría de los inversores, yo me quedo tranquilo, porque mientras el sentimiento inversor esté escéptico o esté incluso un poco optimista, pero un poco dudando de que la suba vaya a continuar, o que no se explican muy bien por qué suben tanto las acciones, si al final la situación no está mejorando tanto, etcétera, etcétera. Si uno empieza a escuchar ese tipo de narrativas cuando habla con otras personas que invierten, cuando se mete en redes sociales, cuando se mete en portales de noticias financieras, como puede ser MarketWatch, por ejemplo, o en grupos en redes sociales donde incluso en el mismo Reddit, que es una gran red social para gente que invierte en el mercado. Bueno, cuando uno ve que la narrativa suele ser escéptica y un poco dudosa, dudando de qué es lo que puede pasar con el mercado a futuro, bueno, ese es el mejor de los contextos posibles. O sea, porque en ese contexto las acciones suben, pero el sentimiento inversor se mantiene contenido y por lo tanto las expectativas futuras con respecto a los balances y a las ganancias de las empresas también se mantienen contenidas. Entonces, en un contexto donde las expectativas siempre están contenidas, donde siempre el sentimiento inversor mantiene a raya lo que se espera que suceda con los balances de las empresas, sobre todo con las ganancias de las empresas, lo que hace eso es que me aumenta las probabilidades de que cuando efectivamente salgan los balances de las empresas vengan mejor que lo esperado. O sea, supónganse ahora, la variante Omicron está provocando, por ejemplo, cierres temporales en Europa, por ejemplo, tal vez, no sé, en alguna localidad de Estados Unidos, o sea, está provocando algunos cierres temporales y hay cierto pesimismo, cierto escepticismo por cómo vendrán las ventas de fin de año, por cómo habrán estado las empresas durante el último trimestre, ahora que a fines de enero comienzan a venir los balances. Entonces, ese sentimiento inversor más cauteloso, más escéptico, más dubitativo, me genera, por supuesto, que las expectativas con respecto a los balances que van a venir ahora a finales de enero, principios de febrero, sean bastante conservadoras, estén contenidas. Entonces, el margen para que efectivamente después vengan mejor que lo esperado es mayor. Entonces, la probabilidad de que los balances vengan mejor que lo esperado aumentan. Entonces, ¿eso qué me provoca? Me provoca subas en las acciones, porque obviamente las acciones se mueven en base a las expectativas que están cargadas en este momento en los precios y a la realidad que efectivamente termina dándose después cuando ya se publican los balances. Entonces, ese es el mejor contexto. Piensen, por ejemplo, el contexto contrario, que fue 2017, con la rebaja de impuestos de Trump. Las expectativas se habían puesto muy altas porque generalmente pasa de las dos maneras. O sea, tanto cuando hay bajas de impuestos como cuando hay suba de impuestos, se exageran los efectos para los dos lados. Cuando hay subas de impuestos, el gobierno dice, bueno, gracias a la suba de impuestos vamos a recaudar tanto dinero, pero es un cálculo muy a grandes rasgos y que cree que los empresarios son tontos y que no van a tratar de encontrar maneras legales de
eludir o de tratar de pagar menos impuestos, que es lo que después termina pasando. Y lo mismo pasaba con Trump cuando se hizo la rebaja de impuestos. Entonces se decía, no, esto lo que va a pasar es que ahora las empresas van a dejar de pagarle al gobierno tanto dinero y por lo tanto eso se va a ver reflejado en muchas más grandes ganancias para las empresas. Bueno, ni una cosa ni la otra. O sea, no terminó pasando todo lo bueno que dijo Trump que iba a pasar con la rebaja de impuestos, ni generalmente cuando hay subas de impuestos, sobre todo subas de impuestos ahí en Estados Unidos, termina pasando de que las ganancias empeoran tanto como se cree, ni que el gobierno termina recaudando mucho más dinero, o sea, nunca termina recaudando todo el dinero que dice que iba a recaudar. Porque obviamente, o sea, una cosa es la tasa marginal del impuesto y otra cosa es la tasa efectiva, que es la tasa que terminan pagando luego de todas las deducciones, luego de todos los diferimientos de impuestos, bueno, luego de toda la contabilidad que hay en el medio. Entonces, ¿qué pasó? En 2017, a finales de 2017, cuando sale la ley de rebaja de impuestos de Trump, se pone en vigencia el 1 de enero de 2018, obviamente se arranca 2018 con una expectativa muy fuerte, muy alta con respecto a lo que iban a ser los balances de las empresas, con la rebaja, ya aplicada la rebaja de impuestos de Trump en los sucesivos balances, en los próximos balances. ¿Y qué pasó? Las expectativas fueron demasiado altas y a pesar de que las empresas ganaron más dinero, a pesar de que la economía creció en términos reales, a pesar de que se creó empleo, como las expectativas estaban tan altas, fue un año negativo para el Standard & Poor's. El Standard & Poor's terminó 2018 con menos 4%. La economía creció, se creó empleo, la inflación fue baja, la economía creció en términos reales, las empresas aumentaron sus ganancias y sin embargo el Standard & Poor's terminó 2018 con un menos 4,2%. ¿Por qué? Porque las expectativas estaban demasiado altas. Obviamente 2019 fue al revés, las expectativas después de 2018 estaban tan bajas que era muy fácil, era muy probable que la realidad superara y por mucho las expectativas. Entonces 2019 31,5% de suba para el Standard & Poor's. Entonces, este contexto como el que tenemos ahora, nuevamente me gusta mucho porque las expectativas siguen estando contenidas. Entonces, mientras las expectativas estén contenidas, eso me da margen a que las ganancias que eventualmente van a venir en los balances superen las expectativas que están cargadas en los precios y eso significa más suba. Entonces, lo que tenemos que vigilar, por supuesto, es que no se desborde el sentimiento de los inversores, que no parece que vaya a suceder, por lo menos hasta ahora no veo ningún tipo de justificativo para que el sentimiento de los inversores se ponga eufórico, así que lo que vemos ahora es un sentimiento inversor optimista, y podríamos decir está medianamente optimista. Tampoco veo un excesivo optimismo en el mercado, porque obviamente la variante Omicron genera preocupaciones, y bueno, vamos a tener que acostumbrarnos un poco a esto, pero la buena noticia es que justamente esto fomenta que el año, por lo menos así tal como está planteado, va a ser bueno para las acciones. Ya después vamos a ver bien, vamos a hilar un poco más fino, a ver qué tan bueno puede llegar a ser. Entonces, ahora lo que más me interesa es, bueno, una vez ya que hicimos un poco este resumen de lo que fue 2021, vamos a ver cómo está el driver político de Estados Unidos, porque este año es un año bastante importante para las acciones, porque están las elecciones legislativas en Estados Unidos. Así que, a ver, vamos a ver un poco el driver político de Estados Unidos. A ver, estos son los rendimientos del Standard & Poor's con reinversión de dividendos desde más o menos la creación, directamente desde la creación del Standard & Poor's, 1926, hasta 2021, que ahí está ya puesto el primer año de Biden, 28,71%. A ver, hasta ahora Biden afortunadamente no ha logrado hacer nada importante legislativamente. O sea, la verdad que el primer año de Biden, la verdad que si tengo que buscar logros, sobre todo logros legislativos de Biden, Trump, por ejemplo, pudo poner su logro legislativo como la rebaja de impuestos. Hasta ahora Biden no logró hacer legislativamente nada importante. El gobierno de Biden, el primer año del gobierno de Biden, la verdad que ha pasado casi sin logros legislativos, y lo más probable es que este segundo año tampoco pueda hacer mucho, y dependiendo de cómo pasen las elecciones, y todo indicaría que
si esto sigue así, van a perder las elecciones los demócratas y pasaría a estar la Cámara, tal vez la Cámara de Senadores y la de Representantes, o tal vez una de las dos, con mayoría republicana. Si llega a suceder eso, legislativamente Biden no va a poder lograr nada importante en su gobierno, así que va a ser un gobierno, no sé, bastante apático, podríamos decir. O sea, un gobierno que no va a lograr ningún cambio importante, y eso es muy positivo para las acciones. A ver, como ya les he comentado en informes anteriores, el Congreso de Estados Unidos tiene algunas particularidades que lo hacen bastante interesante. Por un lado, la Cámara de Senadores requiere de 60 senadores. Son 100 senadores, son 50 estados, 2 senadores por estado, son 100 senadores. Uno diría, bueno, para aprobar una ley necesito 51 senadores. Eso es correcto, pero en la Cámara de Senadores no hay tiempo para debatir una ley. En Argentina creo que tenemos más o menos 7 minutos, 10 minutos más o menos. Varía un poco el tiempo que tienen en cada Cámara. Creo que en senadores tienen más tiempo que en diputados. Pero en Argentina el tiempo durante el cual un diputado puede exponer sus argumentos es limitado, tiene un tiempo límite. En Estados Unidos no, puede hacerlo eternamente si así lo quiere. Por lo tanto, la Cámara de Senadores tiene que votar para terminar el debate. O sea, antes de votar la ley tiene que votarse para terminar el debate, y a pesar de que la ley se vota con 51 senadores, para terminar el debate tienen que votar 60 senadores. Pero ¿qué quiere decir? Que si yo soy el partido que estoy en minoría, no necesito 50 senadores para bloquear una ley, necesito 41 senadores para bloquear una ley, porque cada vez que quieran votar que se termine el debate, yo te voto que no, que el debate va a seguir, y acá vamos a quedarnos eternamente debatiendo y la ley no va a salir nunca. Peor aún, o sea, no van a salir todas las leyes que están atrás de esta, porque hasta que no se termine de debatir esta no podemos debatir otra. Entonces, ¿eso qué obliga? A ver, ¿por qué está pensado eso? Porque originalmente se pensó en Estados Unidos a la Cámara de Diputados como la Cámara más efervescente, digamos, la Cámara más efusiva, con la cual se pudieran exponer los puntos de vista más extremos, que la extrema derecha, la extrema izquierda, digamos, los puntos más extremos, los puntos de vista más extremos tenían que estar representados en la Cámara de Diputados. Originalmente se pensó de esa manera, o sea, la Cámara de Diputados fuera ese lugar donde estuvieran los debates más acalorados y más extremos, pero la Cámara de Senadores tenía que ser ese lugar de mesura, de pensar con frialdad las cosas, de enfriar los debates, de tratar de llegar a consensos, de tratar de contentar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, lo que se buscó fue eso, decir, bueno, a ver, acá el debate no tiene límite, acá se va a debatir durante todo el tiempo que sea necesario, así que no ponemos límite, y para terminar el debate se necesitan, originalmente era diferente, pero bueno, en este momento son 60 senadores y está pensado así, como que la Cámara de Senadores tiene que ser ese lugar donde se enfríe el debate que viene caliente, digamos, de la Cámara de Diputados, donde están los puntos de vista más extremos. Originalmente se pensó así, y bueno, o sea, obviamente lo que logra esto es que, que aquel partido que está en minoría pueda bloquear con una cantidad de senadores no tan alta, o sea, con 41 senadores ya puede bloquear cualquier tipo de proyecto de ley que la mayoría esté proponiendo. Entonces, en este momento hay 50 senadores demócratas, en realidad hay 48 demócratas más 2 aliados, que son independientes pero que votan siempre con los demócratas, y después hay 50 republicanos. Entonces termina definiendo, si hay un empate, termina definiendo Kamala Harris, que obviamente es demócrata. Pero como se necesitan 41 senadores republicanos y los republicanos lo tienen, le han bloqueado a Biden todo tipo de proyecto de ley. Tal es así de que volvamos a hacer un recuento de 2021 y vamos a ver que Biden no logró sacar legislativamente nada importante. O sea, sacó en febrero del año pasado su paquete de estímulos, cheques de estímulos, más o menos como había hecho Trump, de menor magnitud de lo que había hecho Trump, porque ya se consideraba que no tenía sentido volcar tanto dinero a la calle. Después intentó hacer un plan de infraestructura, hasta los mismos demócratas se han puesto en contra. Dentro del propio Partido Demócrata hay varios senadores, sobre todo el senador Joe Manchin, que es el de West Virginia,
que es un senador bastante de centro. Recordemos que dentro del Partido Demócrata tenemos el ala de extrema izquierda, donde está Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, que son dos senadores de extrema izquierda, pero después también está Joe Manchin, por ejemplo, que es un senador de centro, y al estar tan parejo todo, bueno, o sea, un senador demócrata que ya no esté de acuerdo, ya imagínense que hay que tratar de convencer a los republicanos y para eso hay que diluir un poco la ley que plantean los demócratas para generar ciertos consensos. Imagínense si los propios demócratas tampoco están de acuerdo. Y bueno, eso fue lo que le pasó a Biden durante 2021. O sea, intentó plantear un plan de infraestructura, le dijeron que no, lo terminó bajando, bajó los importes, bajó los plazos, o sea, lo que iba a destinar a construir nueva infraestructura, a reparar infraestructura existente, etcétera, etcétera, y hasta ahora se sigue discutiendo. O sea, esto es lo que provoca el atasco legislativo que hay en Estados Unidos con un Congreso tan empatado. O sea, no sale ninguna ley importante del Congreso, están meses y meses debatiendo y no sale nada importante del Congreso, y esto es muy positivo para las acciones. Este es el mejor contexto posible para las acciones, y bueno, y es lo que vemos acá, un primer año de Biden, presidente demócrata, que generalmente se los considera más de centro izquierda, más progresista, más tendientes a aumentar impuestos, más tendientes a aumentar el gasto público. Bueno, miren, el primer año de Biden fue incluso mejor que el primer año de Trump. O sea, en general los presidentes demócratas son mejores para el mercado que los presidentes republicanos, básicamente por la sencilla razón de que el mercado podríamos decir, les teme a los demócratas. No es que les teman, pero obviamente si se le pregunta a un inversor estadounidense qué partido político ellos creen que va a aumentar impuestos, va a aumentar gasto público, va a aumentar regulaciones a las empresas, sin lugar a dudas ellos van a decir los demócratas. Y si decimos qué partido político es más pro empresa, más pro inversión, más a favor de bajar impuestos, van a decir los republicanos. Entonces tiene sentido de que el mercado reciba con cierto pesimismo a los presidentes demócratas, y obviamente cuando el presidente demócrata como Biden no es capaz de pasar su agenda legislativa por el Congreso tanto como le gustaría, el mercado ahí tiene un efecto alivio. Por eso es lo que vemos en este gráfico. O sea, ¿en qué me afecta que el Congreso de Estados Unidos esté empatado o que las mayorías, incluso en la Cámara de Diputados, sean muy bajas? Lo que provoca un Congreso bloqueado es que, como ya sabemos por este primer año de Biden, ya sabemos que con el Congreso tal como está, Biden no va a ser capaz de pasar ninguna ley por el Congreso que pueda aumentar regulaciones, que pueda subir impuestos. Tal vez pase alguna ley de gasto público, de aumento del gasto público, pero si quiere pasar una ley de aumento del gasto público por el Congreso, va a tener que ser muy negociada, muy consensuada, y eso no solo quiere decir que van a tardar meses en discutirla, sino que además el plan original de los demócratas seguramente va a ser bastante diluido, y lo que termine saliendo va a ser una versión minoritaria de lo que inicialmente se planteó. Entonces, el Congreso, así tal como está, lo que me garantiza es que las reglas de juego, el entorno legislativo para hacer negocios y para invertir en Estados Unidos, no se va a modificar sustancialmente durante por lo menos 2022 y tal vez 2023 y 2024. Entonces, pónganse en la piel de un empresario, un gerente de una empresa, o mismo un accionista, una persona que invierte en el mercado. Si yo tengo un contexto así, tengo los incentivos a asumir riesgos, tengo los incentivos a decir, bueno, si quiero expandir mi empresa, quiero abrir sucursales de mi empresa en otro estado de Estados Unidos, o quiero expandirme, quiero ampliar la planta, quiero ampliar la producción, me conviene hacerlo ahora, porque sé que el riesgo de que dentro de unos meses el gobierno de Estados Unidos me aumente los impuestos o me aumente las regulaciones es muy bajo. O sea, el driver político de Estados Unidos está totalmente estancado, está totalmente atascado con un Congreso muy empatado. Entonces, yo como inversor, yo como empresario, sé que no me van a cambiar las reglas de juego. Piensen un poco lo que pasa acá en Argentina, donde nos cambian las reglas de juego todo el tiempo. Entonces, el incentivo a invertir
El incentivo a asumir riesgo en Argentina es muy bajo, es todo lo contrario, te desincentivan a invertir, te desincentivan a asumir riesgos, a invertir a largo plazo. En Estados Unidos ahora pasa todo lo contrario, con un Congreso tan empatado como está, el incentivo está a pensar más a largo plazo, a hacer inversiones, o sea, la idea es hacer inversiones cuyos frutos van a verse recién dentro de un par de años. Entonces, con un Congreso tan empatado como está y posiblemente luego de las elecciones, incluso con mayoría republicana, o sea, más atascado todavía, menos favorable a los demócratas, el incentivo está a que los empresarios hundan capital, o sea, inviertan, se pongan a realizar inversiones cuyos frutos, cuyas ganancias recién las van a ver dentro de 3, 4, 5 años, porque tienen la seguridad de que la probabilidad de que les cambien las reglas de juego, de que cambien el entorno para hacer negocios, los impuestos, el entorno regulatorio para las empresas, es muy bajo. Entonces el incentivo está a invertir. Entonces eso es sumamente positivo para las acciones. Y esa es la razón también por la que vemos esta estacionalidad en el mercado. O sea, si yo muestro este gráfico, claramente uno mira los números rojos, o sea, los años negativos del Standard & Poor's, y lo que uno ve es que los números rojos están principalmente ubicados en el primer y el segundo año presidencial. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque justamente durante el primer año presidencial y también el segundo año presidencial, el presidente, generalmente si es un nuevo presidente o incluso si es un presidente reelecto, viene con una agenda legislativa, o sea, viene con promesas que ha hecho durante la campaña, con cambios que ha prometido hacer durante la campaña, o sea, viene con una agenda legislativa que tiene que hacer pasar por el Congreso. Entonces, ¿cuándo va a intentar ese presidente hacer pasar esa agenda, esas leyes que quiere promulgar por el Congreso? Obviamente lo va a tratar de hacer lo antes posible durante el primer año, porque obviamente ahí es cuando tiene mucho caudal político por parte de sus votantes, o sea, tiene justamente el respaldo de sus votantes, y generalmente, como pasa no solo en Estados Unidos, sino en la mayoría de los países, cuando entra un nuevo presidente al Poder Ejecutivo, en general el Congreso está a su favor. O sea, en general, tal vez la Cámara de Senadores no, porque la Cámara de Senadores cambia más lento, sobre todo en Estados Unidos, porque la Cámara de Senadores, el mandato de los senadores es de 6 años, mientras que en Estados Unidos el mandato de los diputados es de 2 años. Entonces, la Cámara de Diputados en Estados Unidos, digamos, como que se destruye y se vuelve a crear desde cero cada 2 años. Entonces, los cambios son mucho más rápidos en la Cámara de Diputados. Y bueno, responde también a esto que yo les decía, de que la idea de la Cámara de Diputados sea que refleje las posturas más extremas y también las posturas más actuales. Cosa de que si está surgiendo algún tipo de movimiento nuevo, ya pueda ser rápidamente representado y no tenga que esperar mucho tiempo para poder ser representado en el Congreso. Acá en Estados Unidos, como los senadores duran 2 años en el cargo, bueno, inmediatamente si hay algún senador, hay alguna figura política que empieza a surgir, rápidamente puede ya llegar a ocupar una banca, porque cada 2 años se renuevan todas las bancas de la Cámara de Diputados. No así la Cámara de Senadores, que son de a tercio, digamos, porque duran 6 años los senadores en su cargo. Entonces, pensemos lo siguiente, o sea, viene un nuevo presidente. En general la Cámara de Diputados suele estar a su favor, tal vez la Cámara de Senadores no, pero si viene con mucho caudal político, tal vez los senadores de la oposición también lo apoyen. En general en Estados Unidos eso pasaba hasta el siglo pasado, ya desde el 2000 para acá se polarizó todo mucho más que nada con la presidencia de George Bush. Entonces, lo que vemos es justamente que los años negativos se concentran en estos 2 años porque son los años de más incertidumbre legislativa. O sea, si yo tengo que buscar incertidumbre legislativa en Estados Unidos, la voy a tener durante los 2 primeros años del presidente, no durante los últimos 2. Tal vez durante el último año sí, porque están las elecciones presidenciales, pero como vemos, en realidad tampoco han sido muy negativos. Entonces, en general, los años más negativos están acá, cuando el presidente, ya sea presidente electo o reelecto, intenta pasar por el Congreso la plataforma de campaña, la plataforma electoral, la plataforma legislativa que prometió durante la campaña y en parte gracias a la cual ganó. Entonces, ¿eso qué genera? Incertidumbre legislativa, incertidumbre de que nos van a cambiar las reglas de juego, tal vez
aumenten las regulaciones, tal vez aumenten los impuestos, tal vez aumente el gasto público, incertidumbre legislativa, ¿no? Y esa incertidumbre legislativa afecta, por supuesto, al driver político y afecta, por supuesto, a los precios de las acciones, porque me genera ruido político, me genera una mayor dificultad para calcular correctamente el valor de una empresa, para calcular correctamente el resultado potencial que puede tener una inversión. Entonces, por esas razones que vemos acá, que la mayoría de los años negativos se concentran durante el primer y segundo año. Y si se fijan bien, también van a notar que los primeros años demócratas son mucho más positivos que los primeros años republicanos, que suelen ser negativos, bastante negativos en muchos casos. Sobre todo, si miran de George Bush, bueno, no, la verdad que la presidencia de George Bush no fue una gran presidencia en términos de rendimiento de las acciones. A ver, ¿por qué entonces pasa eso? Porque si yo tengo que decir intuitivamente, tengo que decir que el mercado bursátil se ve más beneficiado por presidentes republicanos que por presidentes demócratas, pero volvemos al tema de las expectativas. Cuando gana un presidente republicano, teniendo en cuenta que se lo suele directamente catalogar como presidentes pro mercado, pro empresa, pro inversión, a favor de un equilibrio fiscal, a favor de impuestos bajos, etcétera, etcétera, lo que yo tengo que considerar es que gana un presidente republicano y la expectativa con respecto a las acciones, con respecto a las empresas, con respecto a las ganancias de las acciones, con respecto a los balances, se pone más positivas que si ganara un presidente demócrata. Sobre todo porque obviamente, en general, los presidentes republicanos también ganan con una agenda legislativa pro mercado, a favor de bajar impuestos, a favor de bajar regulaciones. Entonces se genera una gran expectativa con respecto a lo que ese presidente republicano podrá lograr legislativamente durante su primer y segundo año, que es cuando tiene más caudal político. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Arranca el primer año del presidente, por ejemplo, Trump, arranca su primer año como presidente, plantea la rebaja de impuestos. Él quería bajar el impuesto a las ganancias del 35% al 15%. ¿Qué pasó? Obviamente, los demócratas, que en aquella época estaban en minoría, dijeron, no, absolutamente no vamos a bajar el impuesto a la ganancia al 15%. Entonces, obviamente, negociaron, volvemos a lo mismo, ¿no? A la idea de que se necesitan 41 senadores para bloquear un proyecto de ley. Los demócratas, que estaban en minoría en ese momento, lo utilizaron a su favor, bloquearon la rebaja de impuestos de Trump, que se presentó en febrero de 2017 y se terminó aprobando en diciembre de 2017, o sea que estuvo todo el año dando vuelta por las diferentes cámaras del Congreso. Entonces, obviamente, se terminó negociando un 21%, o sea, del 35%, Trump quería bajarlo al 15%, terminaron cerrando en 21%, y hubo otros cambios también. Creo que Trump quería también cambiar las escalas del impuesto a las ganancias, quería de 5 tramos pasar a 3 tramos, eso no se lo aceptaron. O sea, hubo otros cambios, también le pusieron ciertos límites a las deducciones, a la cantidad de dinero que las empresas podían deducir de impuestos, le pusieron ciertos límites. Entonces, la rebaja inicial de Trump, que por supuesto era algo bueno, algo que iba a mejorar los fundamentos de las empresas, obviamente que fue diluida por los demócratas a medida que se debatía esta ley, y terminó saliendo una versión que era positiva, pero no tan buena como la que originalmente Trump había planteado. Obviamente, esto pasa de las dos maneras. Cuando Biden plantea algo, los republicanos tratan de diluírselo. Cuando Trump planteaba algo, los demócratas trataban de diluírselo. O sea, funciona de esa manera. Entonces, lo que termina pasando con los presidentes republicanos es que generalmente hay un efecto decepción. O sea, se espera mucho de los presidentes republicanos por las características que se le suelen atribuir al Partido Republicano y por la agenda legislativa que, obviamente, cuando intentan pasarla por el Congreso, termina siendo no tan bueno como se esperaba. Y si no era tan bueno como se esperaba, eso genera un efecto negativo en las empresas. Y es lo que por ahí vemos durante los primeros y segundos años presidenciales de los republicanos, que vemos muchos más años negativos, primeros y segundos años negativos en republicanos que en demócratas, porque obviamente en demócrata pasa todo lo opuesto. Llega un presidente demócrata como Biden con la idea de que iba a aumentar el impuesto a las ganancias del 21 al 28%, iba a lanzar un plan de infraestructura de 2 billones, creo que era originalmente,
que iba a enviar cheques a la gente, que eso lo hizo, pero originalmente los cheques eran mayores a los que terminó pasando, etcétera, etcétera. O sea, más gasto público, aumento de regulaciones, aumento de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces llega Biden con esa agenda, digamos, de centro izquierda, y obviamente genera expectativas negativas con respecto a lo que el driver político puede afectar negativamente a los balances de las empresas, a la situación de las empresas, a el entorno legislativo para hacer negocios y para invertir. ¿Qué pasa? Empiezan a pasar los meses de 2021 y lo que se da cuenta el mercado es que Biden no es capaz en absoluto de lograr hacer pasar leyes por el Congreso, y por lo tanto la suba de impuestos que dijo del 21 al 28 se abandonó totalmente, ya no se habla más de eso. El plan de infraestructura originalmente era de 2 billones, creo que ahora ya va a ser de 1 billón, e incluso los propios demócratas ya le están pidiendo que incluso que lo baje más aún. Originalmente el plan de estímulo, los cheques que se iban a mandar creo que eran de $2.000, terminaron siendo de 1.400, o sea, el aumento del gasto público que se temía, terminó siendo no tan grande como se esperaba, con lo cual eso ya es un alivio. Entonces, con los demócratas pasa el efecto alivio, o sea, se arranca con una expectativa negativa con respecto a los demócratas, con respecto a lo que pueden lograr legislativamente, a cómo pueden dañar los fundamentos de las empresas al pasar leyes por el Congreso. Cuando el mercado empieza a ver que no tienen el caudal político como para pasar esas leyes tal como ellos las planteaban, sino que van a tener que negociarlas, van a tener que diluirlas, eso genera un efecto alivio y tenemos los años súper positivos que vemos acá con respecto a los demócratas. Ahora bien, ya si estuvieron viendo este gráfico durante varios minutos, ya se darán cuenta que el peor año para el mercado es el segundo año presidencial, y estamos en este momento en el segundo año presidencial de Biden. Fíjense la diferencia. O sea, ¿por qué el segundo año presidencial de los presidentes en Estados Unidos suele ser el más negativo? Bueno, básicamente porque a pesar de que está ese efecto positivo, sobre todo cuando estamos hablando de presidentes demócratas, o sea, para presidentes republicanos ya hablaremos si algún día vuelve un presidente republicano a la Casa Blanca. Pero a ver, en el caso de presidentes demócratas ya tenemos el efecto alivio de Biden, ya sabemos que Biden legislativamente no logró nada el año pasado y no va a lograr nada legislativamente este año. Entonces ya ese driver positivo está en Estados Unidos, los empresarios y los inversores se pueden largar a invertir, se pueden largar a hacer inversiones que van a madurar más en el futuro, porque ya están confiados de que este año no va a cambiar legislativamente nada importante y tal vez durante los próximos 2 años tampoco, pero está la incertidumbre electoral. O sea como sea, hasta que no está el resultado puesto en las elecciones, no podemos afirmar nada. O sea, la incertidumbre electoral va a estar, sobre todo a partir de mitad de año. Así que suele ser, como vemos acá, el año más flojito de rendimiento del Standard & Poor's. No quiere decir en absoluto que va a ser negativo. De hecho, vemos que la gran mayoría de los años del Standard & Poor's han sido positivos en todos los años, pero vemos una notable diferencia entre el segundo año presidencial y los demás. Porque obviamente, tenemos ese viento de cola positivo de los presidentes demócratas, el efecto alivio del presidente demócrata, pero tenemos la incertidumbre electoral. O sea que, porque obviamente se renueva toda la Cámara de Diputados, se renueva 1/3 de la Cámara de Senadores, entonces obviamente hay algunas elecciones gubernamentales, pero poquitas, así que eso genera incertidumbre. Y bueno, mientras esté toda la campaña electoral, es muy probable que la bolsa, las acciones se pongan en modo pausa, en modo de espera, a ver qué es lo que va a llegar a pasar. Y una vez que surgen, que ya suceden las elecciones en noviembre, ahí sí, ya con el resultado opuesto, ya sabiendo cómo van a quedar las 2 cámaras durante los próximos 2 años, se genera ya la certidumbre y eso ya hace subir a las acciones. De hecho, acá tengo un gráfico que agarra los rendimientos del Standard & Poor's desde 1929, porque del 31 del 12 del 28 hasta finales del 18, o sea, me faltan un par de añitos más. Esto lo que hace, digamos, lo que está hecho acá es un promedio de los años presidenciales. O sea, básicamente agarraron todos los datos que están acá y obviamente los dividieron mensualmente, o sea, fueron sacando los rendimientos mensuales
y lo que hicieron fue tratar de hacer un año promedio, o sea, cómo es en promedio cada uno de los años presidenciales. Entonces vemos acá en rojo el segundo año presidencial, que es el más flojito de todos, y fíjense que la suba principalmente está en el último trimestre del año. O sea, las elecciones son en noviembre, generalmente ya cuando el mercado anticipa ya el resultado, que ya más o menos tiene claro cuál va a ser el resultado electoral, comienza la suba, más que nada por el efecto certidumbre, porque ya te da la certidumbre de cómo va a quedar configurado el Congreso, o sea que ya te da el driver político, ya te queda claro cómo queda configurado el driver político de Estados Unidos, o sea, si el presidente va a tener un Congreso atascado, que no va a poder lograr legislativamente nada, si tiene un Congreso con mayoría a su favor, y por lo tanto ahí sí ya va a haber que prestar mucha más atención, porque podría ser que Biden en este caso pueda pasar leyes importantes por el Congreso durante la segunda parte de su mandato. En general no es así, pero podría pasar. Pero lo que importa es eso. Una vez que ya queda configurado el Congreso luego de las elecciones, está este efecto certidumbre, este efecto ya alivio de ya saber eso. Y fíjense que a lo largo de la historia, las mayores subas del segundo año presidencial se han dado a partir de octubre. Pero bueno, me imagino que ya se estarán preguntando por qué el tercer año presidencial es por lejos el mejor de todos. Fíjense que no tenemos un año negativo yo diría desde 1931, porque de 1939 fue cero prácticamente, así que podríamos preguntarnos por qué no hay un tercer año presidencial negativo en Estados Unidos desde 1931 y son tan positivos los años presidenciales. Bueno, obviamente porque ya tenés la certidumbre de cómo queda el Congreso configurado y no tenés elecciones durante ese año. Y aparte, está ya en la segunda mitad del mandato. O sea, el presidente que venía con mucho capital político ya está un poco desgastado en el tercer año y si es su primer mandato puede ser que esté pensando ya en la reelección. Por lo tanto, no va a agitar mucho la situación, digamos, no va a generar demasiada controversia, demasiadas discusiones, digamos, generar demasiadas emociones fuertes entre los legisladores, entre la propia gente. Entonces, la actividad legislativa del Congreso durante el tercer año suele ser baja, porque obviamente en general los presidentes de Estados Unidos tienen a la Cámara de Diputados y o a la de senadores en contra durante la segunda parte de su mandato. Y puede ser que, si están en su primer mandato, puede ser que ya estén pensando en la reelección y por lo tanto no quieren hacer cambios legislativos importantes que puedan poner en contra a los votantes. Y si están en su segundo mandato, ya están muy desgastados. Ya están, digamos, ya después de 6 años en el poder y si encima las elecciones legislativas tuvieron un resultado a favor de la oposición, ya están muy desgastados, ya no tienen el caudal político que tenían antes. Y por lo tanto ya les cuesta más, si quieren pasar alguna ley importante por el Congreso, es posible que no tengan consenso. Entonces, el driver político durante el tercer año es sumamente positivo para las acciones, está sumamente estable y la estabilidad genera la certidumbre que de nuevo, ¿no?, fomenta la inversión, fomenta que inversores asuman riesgo, fomenta la inversión con vistas a 3, 4, 5 años para ver los frutos y eso potencia, por supuesto, los balances de las empresas. El cuarto año presidencial es similar al tercero, porque obviamente también tiene esta misma situación legislativa, pero por supuesto el cuarto año presidencial es el año de las elecciones. Y obviamente eso genera bastante incertidumbre, pero como ven, suele ser también un año bastante positivo. Los únicos años que vemos acá que han habido fuertes bajas de las acciones fueron la burbuja de las .com, que explotó en el último año presidencial de Clinton, y la burbuja inmobiliaria, que explotó en el último año de George Bush. Puede que haya sido suerte, tal vez, o sea, si hubieran sido un poco antes, un poco después, hubieran caído en el tercer año presidencial o en el primero del siguiente presidente. Pero bueno, cuestión de que para la historia fueron en el último año presidencial, pero bueno, el cuarto año presidencial también suele ser bastante positivo para las acciones. Así que bueno, ahora estamos acá. Estamos en el segundo año presidencial, que suele ser el más flojito de todos los años. Por lo tanto, ¿cuál es mi primera conclusión? No vayamos a creer, no invirtamos este año con la expectativa de que vamos a ver otro 28% de suba. Ojalá que veamos otro 28% de suba en el Standard & Poor's, pero
Mi recomendación es que alineemos, teniendo en cuenta esto también, y esto por supuesto, alineemos principalmente nuestras expectativas de Standard & Poor's a un 10 a un 15% de suba en el año. Y obviamente que vamos a tener un año bastante más volátil de lo que fue 2021. O sea, esas cosas tienen que ya formar parte de nuestras expectativas para 2022. O sea, que vamos a ver tal vez bastante más episodio de volatilidad del que vimos en 2021, que bastante tranquilo fue, y que nuestra expectativa de rendimiento para el Standard & Poor's debería ser entre un 10 y un 15%. O sea, sensatamente deberíamos esperar al Standard & Poor's en 5.100, 5.400 puntos de aquí a fin de año, que sería básicamente eso, un 10, 12, 15% a lo sumo de suba para 2022. O sea, eso es lo que la historia y el contexto que estamos empezando a vivir en Estados Unidos nos están indicando. Porque obviamente yo miro, empiezo a analizar los drivers y en base a eso voy armando mi portafolio y lo que veo es una economía de Estados Unidos que se ha recuperado. Hoy Estados Unidos es más grande de lo que era antes del COVID. El crecimiento económico continúa y va a continuar durante este año, a menos obviamente que aparezca otro evento así como muy inesperado de alto impacto, esperemos que no. Pero bueno, la economía se está recuperando, se está creando empleo, la inflación debería empezar a bajar. O sea, si realmente el mercado creyera que la inflación es un fenómeno que va a persistir, que va a ser permanente y que vamos a tener una inflación del 5% durante varios años, eso ya debería estar reflejado en los bonos. Y no lo está. Estamos más o menos con un bono de 10 años en 1,6, 1,6 y pico. Entonces quiere decir que el mercado, y te lo está reflejando la tasa de los bonos, está considerando que la inflación durante este año debería empezar a bajar y a converger a un 3%, que es el promedio histórico de inflación de Estados Unidos. Y si no lo vemos ahora, es justamente porque el mercado no está descontando inflaciones mayores. Vamos a ver qué pasa cuando ya vayan surgiendo los datos de este año. O sea, ya el dato de diciembre y ya veremos los datos de 2022. Pero teniendo en cuenta que no se ha volcado tanto dinero a la calle como pasó en febrero de 2021, y que la economía de Estados Unidos se sigue recuperando y ya está creciendo, ya ni siquiera está recuperándose, ahora ya está creciendo directamente porque es más grande que antes del COVID. Bueno, lo que deberíamos ver es que las presiones inflacionarias, a medida que también las cadenas de suministro se vuelven a nivelar y que las escaseces que hay en varias industrias empiezan a equilibrarse y a desaparecer, bueno, ya deberíamos empezar a ver que la inflación debería empezar a converger a un 3%. Entonces, en un contexto de inflación a la baja, de crecimiento económico, de creación de empleo y de un driver político estable, por lo menos durante la primera mitad del año, y después ya sí con un poco de incertidumbre, pero tampoco con la expectativa de que los demócratas van a tener una victoria apabullante en las elecciones legislativas, bueno, deberíamos tener un año positivo en Wall Street, positivo en el Standard & Poor's, pero obviamente ajustado a la incertidumbre que vamos a vivir este año con respecto a las elecciones legislativas. Entonces, vamos a tener un año positivo, pero ya más dentro del promedio histórico del Standard & Poor's, entre un 10 y un 15%. Entonces, por supuesto, cada vez que tengo que armar un portafolio de inversión o hacer una revisión, un rebalanceo de mi portafolio de inversión, que podría llegar a ser tranquilamente a finales de año o a principio de año, siempre obviamente vuelvo a mi mapa de ruta, que es el método top-down. Bueno, el driver económico financiero, el driver político, el driver psicológico es básicamente de lo que he venido hablando a lo largo de toda la última hora. O sea, con respecto al driver psicológico emocional, bueno, ya lo dije, estamos en un contexto optimista que afortunadamente no ha pasado la euforia y sigue ahí como medianamente optimista. Driver político totalmente estable, pero con incertidumbre a partir de la segunda mitad del año. Y driver económico financiero es muy bueno. Entonces, en base a esto, yo creo que el mejor activo para tener durante este año son las acciones. La verdad es que commodities también sería interesante para ver, pero commodities es un mundo aparte que requiere un análisis aparte. Así que vamos a mantenernos con acciones a lo largo de este informe.
Y después, bueno, viene ya la subselección, o sea, una vez que seleccioné que voy a formar el 100% de mi portafolio con acciones, viene la selección de sectores y la selección de empresas, y para eso obviamente está mi otro gráfico, mi segundo gráfico, donde tengo acá los sectores value, financiero, energético, utilities, materiales, consumo básico, industrial, real estate, sectores en crecimiento, tecnología de la información, comunicaciones, consumo discrecional y sector mixto, que es el sector de la salud, con, por ejemplo, la industria farmacéutica, que es una industria bastante value, pero la industria biotecnológica y la industria de equipamiento médico, que es bastante growth, bastante en crecimiento. Bueno, acá pueden pausar el video para leer bien las características si es que no han visto este gráfico antes. Y bueno, me vengo acá básicamente, decir, bueno, ¿en qué contexto estoy? Estoy en un contexto de curva de tasas, no está plana concretamente, pero sí está positiva, ligeramente positiva. O sea, la verdad que por ahora la pendiente de la curva ha aumentado a lo largo del día de hoy, incluso ha aumentado. Pero bueno, sigue bastante plana con respecto a lo que históricamente ha sido la curva de tasas, y el sentimiento está acá en optimismo. Por lo tanto, lo que me dice la estrategia es que en la composición de mi portafolio debería ser 70% o más del portafolio en empresas growth, en empresas en crecimiento, y 30% en empresas value, o menos. Incluso si quiero poner el 100% en growth, lo pongo en growth, pero bueno, ya saben que al no diversificar, el portafolio se va a comportar de manera más volátil que si, por ejemplo, incluyo empresas de consumo básico. Por ejemplo, hay una empresa de consumo básico que es Costco, que tiene CDR, que es muy buena y muy linda para tenerla en el portafolio. Bueno, del sector de la salud tenemos Abbott Laboratories, que es un lindo CDR, que incluso le ganó al Standard & Poor's durante el año pasado. Y bueno, 70% del portafolio en las empresas que solemos nombrar habitualmente en estos informes. O sea, obviamente todas las que he nombrado incluso al principio de este mismo informe. Así que esa es básicamente la composición del portafolio, que creo que es la más interesante para este año, porque el año pasado ya arrancábamos con sectores value, por ejemplo, el sector energético, sector financiero, sector industrial bastante rezagado, todavía que le faltaba recuperarse, y durante los primeros 2-3 meses del 2021 vimos justamente esta rotación de portafolio, donde el sector financiero tuvo una muy buena performance, pero a partir de más o menos mediados de año para adelante, el sector financiero estuvo bastante más quieto, mirado como sector, no tanto como empresas puntuales, y el sector de tecnologías de la información anduvo, y el de telecomunicaciones también anduvieron mucho mejor y fueron grandes protagonistas, sobre todo en la última parte del año. Entonces, este año ya esta situación de desequilibrio ya se balanceó bastante, así que, como siempre sucede, vamos a tener rotación de sectores, vamos a tener contextos donde los sectores value van a performar mejor que los sectores en crecimiento, pero en general yo creo que por el contexto de mercado en el que nos encontramos, la mejor composición para el portafolio debería ser esta, porque nos encontramos al final de un mercado alcista que arrancó en 2009 y que tuvo un gran tropezón en 2020, pero fue como muy breve. Así que seguimos en el mismo mercado alcista, estamos en la parte madura de ese mercado. Tenemos una curva de tasas que por ahora es positiva, pero no tan positiva, con lo cual estas empresas que, como dice acá, tienen una menor calidad crediticia y dependen del financiamiento bancario, tal vez les siga costando conseguir financiamiento bancario para expandirse, mientras que estas empresas que vimos que suelen tener poca o nula deuda y se financian principalmente por fondos propios y por el mercado de capitales, estas empresas lo tengan más fácil para expandirse durante este año, y expandirse quiere decir mayores ingresos futuros y mejores balances relativamente a estos sectores. Así que yo creo que el contexto está dado para este tipo de composición de portafolio, tal como está planteado. Por supuesto que, obviamente, cuanto más concentrado esté nuestro portafolio, o sea, si no queremos incluir empresas industriales, por ejemplo, o empresas de materiales o empresas financieras, cuanto más concentrado esté nuestro portafolio, más volátil va a ser. O sea que ahí ya depende de la tolerancia al riesgo que tenga cada uno de los inversores. Así que bueno, a ver, tendría que hablar un poco también de Argentina brevemente. Bueno, la verdad es que con respecto a Argentina, si tengo que hablar un poco sobre Argentina, el Merval en dólares
subió más o menos un 17%, bueno, comparado con el 28% que subió el Standard & Poor's, y la volatilidad con la que se movió el índice Merval, la verdad que obviamente tuvo todo el sentido tener principalmente acciones de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa a lo largo de este año. Ya sabemos que obviamente cuando se producen las elecciones de 2013, las elecciones legislativas de 2013, el mercado dice quiero creer que puede venir un cambio en la Argentina, y vemos un mercado alcista enorme que arrancó en 2013 y terminó en 2018. Ahora el mercado se defraudó tanto con Argentina a partir de 2018 que, bueno, ahora dice quiero ver para creer. Primero demostrame que hay realmente expectativas para un cambio de gobierno en 2023 y que realmente el gobierno que vaya a venir baje regulaciones, baje impuestos y genere un ambiente mucho más estable para la inversión, sobre todo un ambiente político, un ambiente legislativo, sabiendo que el driver político es el más importante para la Argentina. Así que, bueno, obviamente las acciones argentinas en este contexto están muy baratas si consideramos que durante los próximos 2 años va a converger la situación política de Argentina hacia la victoria de un partido opositor, el gobierno que está actualmente en el poder. Pero bueno, repito lo mismo que vengo diciendo en informes anteriores. O sea, el mercado parece no estar apurado con invertir en Argentina. Tenemos otro año que se plantea positivo para el Standard & Poor's, así que podemos ir moviendo nuestro portafolio de las acciones argentinas, pero la verdad es que a ver, si esperamos, o sea, si efectivamente en 2023 viene un presidente o gana un presidente que sea de un partido opositor que realmente encauce un poco tema de impuestos, tema de regulaciones, tema de estabilidad jurídica y estabilidad legislativa, las acciones argentinas pueden llegar a subir tanto que no va a importar si nos metemos un poco tarde. O sea, si miramos un poco lo que fueron los precios de las acciones medidas en dólares durante 2013-2018, que algunas subieron 10, 20 veces en dólares, bueno, no va a importar si esperamos un poco, si somos más conservadores y si entramos en acciones argentinas cuando ya han subido tal vez, no sé, 5 veces en dólares, porque lo que les puede quedar por subir si efectivamente el driver político de Argentina cambia puede ser muy alto. Y obviamente el riesgo que estaríamos asumiendo en ese caso sería mucho menor, porque la incertidumbre en ese caso, cuando ya la situación política argentina esté más encaminada, sería mucho menor. Entonces, comprar ahora acciones argentinas quiere decir comprarlas muy baratas con un contexto de enorme incertidumbre. Si las cosas salen bien y el driver político de Argentina mejora, y lo vamos a ver seguramente durante este año, las ganancias que puedan tener las personas que compren ahora tal vez sean de 10 veces, 20 veces en dólares, como pasó en 2013-2018. Pero obviamente no hay almuerzo gratis en el mercado. Van a obtener esos rendimientos porque el riesgo que van a estar asumiendo va a ser muy alto. Entonces, si compramos ahora, vamos a estar comprando en un contexto de acciones muy baratas y de mucha incertidumbre. A medida, supongamos que se da el contexto de un driver político de Argentina que va convergiendo hacia la expectativa de que efectivamente tenemos bastantes probabilidades de que en 2023 gane un partido opositor, lo que va a pasar es que las acciones argentinas van a empezar a descontar eso en los precios y vamos a empezar a ir viendo fuertes subas en las acciones argentinas, y por lo tanto, cuanto más cerca de las elecciones de 2023 compremos, menos incertidumbres tal vez tengamos y estaremos comprando más arriba. Pero bueno, es riesgo-rentabilidad. Es esa ecuación que siempre vemos en el mercado. Riesgo-rentabilidad, y queda en cada uno de nosotros cuánto riesgo queremos o estamos dispuestos a asumir, y con eso vamos a setear también nuestras expectativas de cuánto es lo que esperamos ganar con acciones argentinas. Así que tengamos muy en cuenta eso si queremos este año finalmente salir de sedar y pasarnos a acciones argentinas, o si queremos esperar un poco más a tener un poco más de certidumbre. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.